Y ahí estamos grabando. Ya, entonces les doy la bienvenida oficial a esta unidad, que es la unidad 3, jóvenes, que vamos a ver los conceptos que tienen relacionados con el análisis de un emprendimiento. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla para que vayamos revisando el contenido y vayamos conversando sobre él. Insisto, más que leer o ver estos temas que están propiamente tal en los contenidos, me interesa que los vayamos conversando. ¿Ya? Porque leerlo lo pueden leer ustedes. Nunca, mi idea nunca es leer directo algo que ustedes tienen acceso todo el rato. Puta, siempre que pongo compartir la pantalla, se me queda pegado un rato el computador. Me avisan por favor cuando vean mi pantalla, ¿ya? Y si es que me De momento escuchan. veo pantalla negra. Sí, se demora un poquitito en compartir, no sé. Siempre me pasa esto con el Zoom. Es que espera unos segundos. Espera que comparte. Parece que No, pero el grabar y sí, no es compartir problema, lo pantalla espero. parece que no es muy conveniente. Ya, y parece que sí. Por ahí sí o no. Ahí en mi pantalla. Ahí sí, profe. Sí, ya, genial. Ya, entonces, como les decía, la unidad 3 trata de herramientas de evaluación para un emprendimiento, una empresa o una organización cualquiera. ¿Ya? Lo que vamos a ver o lo que contempla principalmente esta unidad son tres análisis, que es el análisis Pestel, las cinco fuerzas de Porter y los análisis FODA, que son como los más comunes que se utilizan para precisamente hacer este tipo de análisis. Lo primero que tenemos que ver, como ven acá en la pantalla, es el tema de identificar bien las ideas y las oportunidades de negocio o de emprendimiento, ¿ya? En general, lo que tiene relación con las fuentes de ideas de negocio o de emprendimiento son tres, que están relacionadas con algún problema, con alguna necesidad o con algún deseo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un problema, es, por ejemplo, decir, no sé, no sé, yo trabajo todo el día y no tengo tiempo para ir al supermercado. Entonces ahí la persona tiene un problema, quiere ir al supermercado, pero no puede porque a lo mejor trabaja todo el día y no alcanza a ir en el horario del supermercado a ir a comprar. Entonces ahí hay un problema. Entonces, de ahí pueden hacer una idea, que de hecho ahí nacieron ideas, que son, por ejemplo, los delivery de super, ¿cierto? Como lo son se me olvidaron los nombres, como el Jumbo que tiene su propio delivery, que te llevan las cosas a la casa. Y ahí, ¿cierto? De ese problema, el no tener tiempo de las personas para ir al supermercado, nace una idea. Entonces, a eso se refiere que de un problema pueden hacer una idea de negocio. También está relacionado, por ejemplo, con necesidades. Y ahí a veces se tiende a mezclar un poquitito, a confundir el tema de cómo nace una idea a partir de un problema o de una necesidad. La necesidad tiene que ver, por ejemplo, en lugares remotos de Chile, por ejemplo, en el sur, donde, por ejemplo, no hay farmacias. Entonces, es que en cierto lugar no hay una farmacia, es una necesidad. No hay farmacia, ¿ya? Entonces, de ahí nace una necesidad que en ciertos lugares aislados, por ejemplo, nace la idea de precisamente poner una farmacia. ¿En qué se diferencia con el problema? En el problema la necesidad está cubierta. Lo que les decía del supermercado. Hay supermercados, no es que falten. Lo que sí hay es un problema de las personas que no tienen tiempo, ¿cierto?, para ir al supermercado. Entonces, de ese problema nace una idea. Con la necesidad es lo mismo. Por ejemplo, en zonas remotas donde, por ejemplo, no hay farmacia, chuta, ya. Que es medio obvio el ejemplo, pero sirve para ilustrar de que como hay una necesidad, surge la idea de poner, por ejemplo, una farmacia o una estación de bencinera, que también pasa mucho en el sur, o ese tipo de cosas. Entonces, en base a la necesidad también surge una idea. Y el tema de los deseos, como lo hice acá, que hay un súper buen ejemplo, que lo revisé por acá, ¿no? Que por ejemplo una persona, como dice acá, como pueden ver, decidió realizar el viaje de su vida, ¿cierto? Y darse un gusto para eso y se sacrificó durante muchos años y quiere hacer un viaje de su vida. Pero nunca viajó y no conoce, ¿cierto?
No conoce línea aérea, no conoce países, no conoce hotel, no conoce ruta, no conoce nada. Entonces, a partir de esos deseos de las personas, yo puedo nacer una idea de negocio, ¿sí? De ese cierto tipo de deseo. ¿Sí? Que ahí no hay un tema de necesidad, ni tampoco hay un tema de problema. No hay ni un problema ni una necesidad. Simplemente tiene que ver con los deseos. No sé, las personas quieren, no sé, el tema de los desayunos. También, el tema de la idea de vender desayunos, ¿cierto? A domicilio, no cubre ni un problema ni una necesidad, sino que simplemente deseos. Entonces ahí también, esos deseos también son fuentes de ideas. ¿Sí? Entonces, esas son las tres diferencias o las tres fuentes principales de donde nacen ideas de emprendimiento, ideas de negocio, ¿ya? Que uno lo tiene que tener claro. Por eso ahí siempre se ve, siempre cuando uno quiere hacer un negocio, siempre tiene que buscar dónde hay un problema que puedo solucionar, dónde hay una necesidad que puedo cubrir o dónde hay un deseo que puedo cumplir. Y de ahí nacen las ideas, ¿ya? Ahí es donde uno tiene que buscar como emprendedor. Ahí es donde uno busca, ¿ya? Y para hacer estos análisis, una vez ya teniendo la idea, nosotros podemos evaluarla, donde, como les decía al principio, principalmente aquí analizamos tres maneras de analizar. Dos que tienen que ver con el entorno, que son las cinco fuerzas de Porter y el análisis Pestel, que tienen que ver con el entorno más allá del propio negocio o emprendimiento, y el FODA, que tiene que ver con los dos, con lo interno y con lo externo, que ya lo vamos a revisar. Entonces, lo primero es el análisis PESTEL, que es un acrónimo, ¿cierto? Y que tiene que ver con, el acrónimo tiene que ver con que hacemos un análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Esa es como la abreviatura eh, que tiene, que es el acrónimo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el análisis PETEL, como les decía, analiza el entorno de manera tal que nosotros podamos visualizar qué nos puede afectar en este entorno, ¿cierto?, a nuestro negocio, o analizando este entorno que nos puede ayudar para tener una idea o para desarrollar nuestro negocio o nuestra innovación o nuestro emprendimiento, como quieran nombrar. Ahora bien, al hacer el análisis de este entorno, como les decía, lo primero, si nos vamos al acrónimo, está lo político. Insisto, no me interesa leer mucho. Lo político tiene que ver con la política del país o del entorno. Y aquí vale la pena detenerse un poquito y uno puede hacer un análisis, si se fijan, son hacer un análisis político, económico, como dice ahí, sociocultural o social, son muy grandes. Entonces nosotros tenemos que hacer este análisis entendiendo o visualizando nuestro negocio. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo no pretendo, mi negocio no tiene que ver con la importación, qué sé yo, de productos de China y porque aquí los quiero revender, no me interesa mucho, ¿cierto? Que haya un acuerdo económico político con China. Entonces, claro, a pesar de que existe, tengo que analizarlo de acuerdo a mi negocio, ¿ya? Así que mientras más puntual, más particular sea acotado mi negocio, más efectivo es el análisis. Entonces, lo político tiene que ver con políticas de exportación, como les comentaba, de importación, ¿cierto? Tratados de libre comercio, tiene que ver con todo ese entorno político que tiene un país para ver cómo puede afectar o cómo puede ayudar a mi negocio. Recuerden, siempre este análisis de lo externo tiene que tener como objetivo qué me puede ayudar o qué puede afectar a mi negocio, ¿ya? Después viene el económico donde el económico tiene relación, por ejemplo, con las tasas de interés que tienen los bancos, si es que quiero pedir un préstamo, con la inflación, de que estaba tanto en boca, ¿cierto? Cómo afecta la inflación a mi negocio, porque claro, con respecto a lo que yo quiero vender, mi producto o servicio, y también con respecto a lo que tengo que comprar o invertir, ¿cierto? Para poder desarrollar mi negocio. Entonces tengo que analizar todo eso también, el aspecto económico. Después viene el aspecto social, donde aquí tengo que ver los factores que tienen que ver con este punto y que afectan, insisto, pueden ayudar a mi negocio. Entonces, por ejemplo, puede ser las tendencias de consumo, la demografía, las edades, sexo,
¿cierto? Todo depende del negocio. Por poner un ejemplo práctico, si yo quiero vender comida saludable, ¿cierto? ¿En qué me tengo que fijar en lo sociocultural? Que, por ejemplo, las tendencias de consumo ahora son precisamente hacia lo saludable o hacia lo vegano, que también puede ser, que son tendencias del entorno. También puede ser, digo yo, ya, voy a vender comida saludable. Ya, qué personas son más, tienden más a consumir comida saludable? Las personas, no sé, entre 18 y 30 años. No sé, son más mujeres. Entonces, de esa manera, o más hombres, o qué sé yo. Ahí usted hace un análisis de este entorno sociocultural de manera de cómo afecta o cómo puede afectar a mi negocio, ¿cierto? De manera positiva o negativa. Recuerden, siempre mirando esos dos aspectos, positivo y negativo. También está el aspecto tecnológico. Uno tiene que estar pendiente, ¿cierto? Y hacer el análisis de los avances de la tecnología, ¿cierto? No solamente con respecto a las ventas, quizás, que por ejemplo ahora está muy de moda los delivery, las aplicaciones de pedidos, ¿cierto? De comida, de reparto, de todas esas cosas, sino que también tiene que ver con automatizar sistemas o procesos. Por ejemplo, si quiero llevar un sistema contable, ¿cierto? Entonces, en vez de llevar un sistema contable, no sé, a libro a mano, quizás tecnológicamente eh, hay aplicaciones o programas que me permiten hacer eso de manera mucho más sencilla. O el tema de las boletas electrónicas, o qué sé yo, ¿cierto? Todos los aspectos tecnológicos que pueden afectar o ayudar en mi negocio. Recuerden, afectar o ayudar. También está el aspecto ecológico, que también es importante analizar, ¿cierto? Porque ahora todos los países, ¿cierto? Y las tendencias es cómo hacer más leyes con respecto a lo ecológico, ambiental también que aparece, en vez de pestel aparece como pestal en algunos, donde la E de ecológico se reemplaza por la de ambiental. Así que si lo ven por ahí es similar, es lo mismo. Por ejemplo, algo clásico, las personas, no sé, o los negocios que venden comida rápida. McDonald's, refiriémonos a todo eso. Eh, Tienen los aceites que ocupan, ¿cierto?, para freír. En un principio antes no había una legislación y se botaban nomás al drenaje y listo. Ahora no, pues. Quizá ahora hay legislaciones que no permiten llegar y botar el aceite de esa fritura, ¿cierto?, a cualquier parte, sino que tienen que ser tratados o qué sé yo. Entonces también hay que fijarse en esa parte. Y también las tendencias, no solamente legal, sino que las tendencias de la población. Por ejemplo, de que ahora está el tema de utilizar el tema de envases desechables que no sean plásticos. A lo mejor todavía no es ley, pero ya se está viendo, pero uno cada vez prefiere más los lugares donde me reparten y no sean ocupados materiales plásticos para el tema del empaque. El tema también, por ejemplo, de las bolsas de plástico en el supermercado. El supermercado ya no tienen el tema de las bolsas plásticas y también puede ser, como le digo, legislación, como pueden ser tendencias, ¿ya? Y finalmente está lo legal, donde están las regulaciones propias del país, a donde yo quiera emprender. Y ahí están las leyes del consumidor, ¿cierto? Las leyes, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema de las 44 horas, que se reducen dos horas, ¿cierto?, de trabajo semanal. Entonces, eh, todos esos aspectos que pueden afectar a mi negocio, por ejemplo, si yo voy a montar un negocio de comida o voy a montar un negocio donde tener gente empleada, a mí me afecta ese tema de las 44 horas. Entonces son temas o son factores que tengo que analizar, ¿cierto? Para ver y analizar el entorno completo, global, de dónde quiero instalar mi negocio o dónde quiero hacer mi emprendimiento, ¿ya? Y esos son los aspectos que nosotros vemos en el análisis PET. Insisto, en general, más allá de cada uno de los temas, ¿cierto? Como global los tiene que quedar, es que nosotros analizamos el entorno, ¿cierto? De manera tal de saber o tener claro qué nos puede afectar o qué nos puede ayudar a nuestro negocio. Eso es lo que hay que tener siempre claro, ¿ya? En qué nos sirve este análisis. No sé si tienen dudas hasta ahí, jóvenes, Por mi parte, no. ¿no? Ahí cualquier cosa me interrumpen nomás si algo no se entiende o quieren que profundicemos más en algo o si quieren aportar algo también. Me interrumpen nomás, ya, yo soy capaz. Soy,
Soy re malo para ver el tema. Está viendo aquí el chat. Ah, ya, sigamos. Las cinco fuerzas de Porter. Tiene que ver también con lo mismo, tiene que ver con analizar el entorno, ¿cierto?, que tengo para mi negocio. Estas cinco fuerzas de Porter eh, es para saber si un sector, en el sector en el que yo quiero hacer un negocio, me conviene invertir. Es como para hacer eso, no sé, yo quiero hacer un negocio de eh, por ejemplo, de comida rápida, estos típicos que están cerca de la casa de todos, donde venden papas fritas, hamburguesas, qué sé yo, todas esas cosas. Siempre ocupa el mismo ejemplo de hambre. Pero imaginemos el negocio. Entonces, yo lo que quiero hacer, ¿qué me va a permitir este análisis de las cinco fuerzas de Porter? Me va a permitir analizar el sector de manera tal de, con este análisis, poder saber si es conveniente o no invertir o abrir mi negocio. De eso se trata este análisis, o esa es la conclusión que nosotros queremos llegar al hacer este análisis. ¿Ya? Entonces, lo que propone Porter con este análisis, primero, son cinco temas, ¿cierto? Como por eso se llaman las cinco fuerzas de Porter, donde la primera va a ser la rivalidad entre las empresas existentes. Ya que aquí no está en el mismo orden, no me a ver, negociación de proveedores, de los consumidores, ingresos sustitutos. Porque aquí me falta una que no me había fijado. Ah, no, ahí está bien, perdón. No falta, ya está. Ahí está, la rivalidad entre competidores, ¿cierto? O empresas existentes. ¿De qué se trata esto? De analizar un poquitito la competencia, ver cómo se comporta la competencia, ¿cierto? Porque si estamos, por ejemplo, yo me quiero meter quiero hacer un negocio, por ejemplo, de telecomunicaciones. Nosotros sabemos que el sector es súper competitivo, ¿cierto? Donde está WOM, Entel, Movistar, BTR, qué sé yo. Entonces, tengo que analizar la rivalidad que hay. ¿Por qué? Porque si yo me quiero meter a ese mercado, tengo que ver qué tan bueno es. Entonces, en el sentido de que, como sé que en ese sector hay una rivalidad súper grande donde las empresas están constantemente haciendo ofertas, haciendo promociones, bajando precios, ofreciendo cosas nuevas, tengo que analizarlo para ver si, cómo se comporta. Y en base a ese comportamiento voy a tener un indicador para saber precisamente lo que queremos, si es conveniente invertir o no. ¿Ya? Después tenemos otro que es el tema de los clientes. ¿Sí? Y en caso de que se corte, nos metemos al mismo link, ¿ya? Para que sigamos. En caso de que se llegue a cortar, nos quedan 10 minutos. Y yo creo que lo más probable es que no vamos a alcanzar, así que cuando se corte, de inmediato nos eh, ingresamos al mismo link, ¿ya? Ok, profe. Entonces, como les decía, después vendrían el tema de los consumidores, de los clientes. También tenemos que analizar el tema de los clientes porque tenemos que ver qué opciones tienen los clientes para comprar, ¿cierto? Donde ahí vamos a analizar qué poder de negociación tienen los clientes. Si vamos al mismo tema de la telefonía, ahí los clientes tienen harto poder de negociación, porque no sé si les ha pasado a ustedes cuando quieren dar de baja un servicio, sobre todo de telefonía, de internet, de ese tipo de cosas de telecomunicaciones, como que siempre dicen, no, pero no se vaya, y si le hacemos una oferta por 6 meses, se queda, y ahí uno mientras insiste que no, me quiero ir, quiero dar de baja, más ofertas, más bajan el precio, más promocionadas o más descuento, ¿no? Entonces, ahí el cliente tiene Ya. poder de negociación. O por ejemplo, si yo estoy en una compañía de telefonía y voy a la otra, y digo que tengo tal plan, en la otra típico me van a tratar de mejorar el plan o dar algo más para que yo me cambie con ellos. Entonces, en la telefonía, por ejemplo, aquí en Chile, el cliente tiene harto poder de negociación, porque precisamente tiene opciones y las empresas dan esa opción, ¿ya? Luego también tenemos el tema de los proveedores. Eso también es importante ver. Los proveedores acá, proveedores que están aquí mismo. Ahí está en el tema de los proveedores, para que lo vayan revisando si quieren ir leyendo mientras les voy explicando. El tema de los proveedores también es importante, porque tengo que ver en el área
que yo quiero invertir, ¿cierto? En el sector que yo quiero invertir, qué tantos proveedores tengo para poder realizar mi negocio. ¿En qué sentido? De que si los proveedores son pocos, o es uno, o hay un monopolio de proveedores, yo no tengo mucho poder de negociación, porque si el proveedor me sube los precios, yo no le puedo decir, ah, no, me voy con otro proveedor, porque no lo hay. Entonces, ahí está, es como el tema de los consumidores, pero ahora interno, propio del negocio. Entonces, si yo tengo muchos proveedores donde poder comprar, tengo poder de negociación. Entonces, si un proveedor no me da lo que quiero, me cambio al otro. Y si el otro no me da lo que quiero, me cambio de nuevo. Pero en cambio, como les digo, si hay pocos proveedores o un proveedor, el proveedor puede jugar más conmigo, puede ser al revés. Me puede subir el precio, me puede cambiar las condiciones, me puede ofrecer menos, y ahí no tengo mucho poder yo para poder negociar, ¿ya? Yo como empresa. Entonces es importante también hacer ese análisis. También está el tema de los nuevos competidores. Aquí está, ahí está, hay que revisar el tema de la amenaza, entrada de nuevos competidores. Tiene que ver con el tema de qué tan fácil es unirse a ese sector. Entonces, por ejemplo, yo sé que si es súper fácil abrir un negocio de comida rápida, ¿cierto? Esto que, como les decía, que venden hamburguesas, churrasco, ese tipo de cosas. Yo sé que si me meto a ese negocio, fácilmente pueden meterse otras personas, ¿cierto? Al mismo negocio. Entonces, si es más difícil, más complicado meterse a ese negocio, o más difícil o menos difícil, influye en el que si yo me quiero realmente meter en ese sector. Porque si es fácil meterse a un sector, chuta, van a ver, voy a tener más competencia pronto. En cambio, si es más difícil, y yo lo logro hacer, voy a tener menos competencia, entonces va a ser una menor amenaza el tema de los competidores. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Y también, por último, en la quinta fuerza, es el tema de los productos sustitutos. Que ahí eso es importante también, porque eh, tenemos que ver qué productos sustitutos tiene el cliente para reemplazar lo que yo le quiero ofrecer. En el sentido de que si los sustitutos son mejores, son de costo más bajo, son más cómodos, y aquí le tengo el ejemplo típico, el tema de los correos, ¿cierto? Porque antiguamente, antes que existiera el email, todo era por carta física, por papel, ¿cierto? Entonces, llegó el email y ¿qué pasó? Que era un bien sustituto, ¿cierto? Al de las cartas, al cartero, al correo tradicional. Entonces, eso provocó que este bien sustituto, que el correo electrónico, casi termina con las cartas por correo, a la antigua, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que, Claro que tener, sí. que estar atento con esos bienes sustitutos y analizarlos, ¿ya? Otro ejemplo también puede ser el de los videoclubs que existían antes con Netflix. Entonces, antes uno a la antigua iba, tenía que ir a un local, elegir una película y arrendar ya sea el CD o más antiguo todavía el VHS. Ahí se me cayó el CD, ¿eh? Al Blockbuster, profe, ¿No? al Blockbuster. Claro, el tema del blockbuster, por cierto, como precisamente Se les cae el carnet, pues, profe. no, no sea mala, no soy tan viejo. No, pero igual también todos, yo creo que todos vivimos la generación todavía de los VHS. Yo también vi harto VHS. Sí, Ah, ya sí, no soy el único, no me acusen. sí. Antiguamente para los más jóvenes existían Era un cassettes. panorama ir a Blockbuster antes. Sí, po, uno iba de paseo. Era como ir al mall. Bueno, antiguamente existían ese tipo de videoclubs. Entonces, eh, hubo un producto sustituto, po, que en su momento fue Netflix. Entonces, si Blockbuster hubiese tenido más atención a ese producto sustituto, hubiese quizás cambiado su manera de hacer las cosas y no hubiese muerto como fue que pasó, que murió. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, son análisis y son visiones que tenemos que analizar para saber si al negocio o al sector donde yo quiero incluirme, donde quiero entrar, es conveniente o no. Porque a veces uno lo hace sin pensar, se le ocurre un negocio y listo, me meto al negocio, listo, y no analizo esto. Entonces, chuta, una vez que ya estoy en el negocio, me doy cuenta de que, chuta, hay productos sustitutos que quizás son más baratos, que quizás son más cómodos, que quizás son mejores que el mío, o me doy cuenta que, chuta,
dependo de un proveedor, y si el proveedor me falla, falla mi producto o falla mi servicio. O lo mismo que le decía, si los consumidores tienen muchas opciones donde ir, chuta, también, ¿cómo lo hago? Entonces, son cosas que hay que analizar antes, de manera tal que no me lanza a la piscina sin antes tener este análisis de saber si, o yo decidir si es conveniente o no. Ahora, uno hace esta listita, ¿cierto? Hace este análisis, y con este análisis también uno puede decidir si es que me meto al sector o no. ¿Y de qué va a depender? Al final no hay una tablita para decir sí, si cumple tantos puntos, conviene, si cumple tantos puntos, no conviene. Uno hace el análisis y ahí es donde uno tiene que conversar con sus socios o conversarlo con la almohada, como se dice, y analizar si, ya, de acuerdo a estas circunstancias, quiero o no invertir en este sector o en este negocio. ¿Ya? Y de eso se trata precisamente estas 5 fuerzas de Porter y para qué nos sirve, o qué es lo que buscamos encontrar. ¿Ya? Y no sé si tienen dudas de ahí. No, ¿No? Y el último y más famoso de todos, así que me imagino yo que todos lo han visto alguna vez, el FODA, ¿cierto? El FODA es el más esto es utilizado. psicología. Y el FODA no se utiliza solo, se utiliza para empresas, se utiliza para organizaciones no gubernamentales, para emprendimiento. Uno incluso puede hacer un FODA personal de uno. Entonces, FODA es una herramienta súper utilizada, de las más utilizadas y que sirve harto. ¿Ya? El análisis FODA es el acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como te digo en el esquema. ¿Ya? Donde estos 4 análisis se pueden dividir en 2. Por una parte, lo interno y lo externo. Cuando hablamos de lo interno, estamos hablando de las fortalezas y debilidades. Eso tiene que ver con lo interno, con lo propio. Si estamos hablando de un negocio, con las cosas propias del negocio. ¿Ya? Y las oportunidades y las amenazas tienen que ver con lo externo. Si lo quieren ver de otra manera, las fortalezas y las debilidades tienen que ver con las cosas que yo controlo. Y las oportunidades y las amenazas son las cosas que no dependen de mí, que yo no puedo controlar. ¿Ya? Si lo vemos con un negocio, hagamos el análisis de a uno. Como les decía, lo primero son el análisis interno, que tiene que ver con las fortalezas y las debilidades. Yo en mi negocio tengo que ver cuáles son mis fortalezas, cuál es mi fuerte. Por ejemplo, si yo quiero hacer este negocio de comida que les decía, vale, esta hora va a ser ejemplo de negocio de comida, como que eso mismo me lleva a hacer el mismo ejemplo. Cuando hablamos de la fortaleza, tiene que ver con lo interno, como les decía, con lo propio de uno. ¿Cuáles son mis fortalezas? Como les decía, si yo quiero hacer un negocio